Se llevaron el ganado, el tractor nuevo y hasta los sacos de café que ella había ayudado a cosechar con las manos encallecidas. Se rieron de ella cuando dijo que solo quería ese viejo banco de madera del corredor. Lo llamaron basura. Dijeron que ese era el lugar del que nunca debería haber salido. Pero lo que esos herederos codiciosos no sabían es que don Antenor, antes de partir, no dejó un simple mueble. Dejó la llave para borrarles la sonrisa de la cara a cada uno de ellos. Y lo que ella descubrió debajo de ese asiento cambió el destino de aquella hacienda para siempre. Pero para que entiendas la magnitud de lo que ocurrió ese día, primero necesitas entender quién es Rosa. No la Rosa que ellos veían, encorvada sobre la palangana, barriendo el patio con la escoba de palma, invisible como son invisibles las personas que otros deciden no ver, sino la Rosa de verdad, la que existía antes de todo aquello, la que quedó después de que tantas cosas le fueron arrebatadas a lo largo de toda una vida. Rosa María de la Concepción nació un viernes de septiembre, en pleno altiplano de Minas Gerais, dentro de una choza de adobe por cuyas grietas entraba el viento en invierno y el sol calentaba más allá de lo soportable en verano. Hija de un padre que apenas llegó a conocer, un hombre que existía más como ausencia que como presencia, y de una madre que se fue demasiado pronto, llevada por una fiebre que ningún médico de la región supo nombrar con precisión, porque ningún médico de la región fue llamado a tiempo. Rosa tenía 7 años cuando su madre se fue. 7 años es poco para entender la muerte, y demasiado para no sentir el peso de lo que significa. A esa edad, uno todavía espera que la persona regrese. Todavía mira hacia la puerta cuando escucha pasos en el patio. Todavía se despierta por la mañana con esa fracción de segundo en que el mundo aún no ha vuelto a caer sobre los hombros, antes de que la memoria haga su trabajo cruel de recordar lo que es real. El padre había desaparecido antes de eso, tragado por los caminos de tierra que llevaban hacia los yacimientos del norte, arrastrado por el mismo sueño vago que lleva a muchos hombres lejos y trae de vuelta a pocos. Rosa quedó al cuidado de una tía llamada Eunice, hermana de su madre, mujer buena de corazón pero cansada, con un cansancio que no era de un solo día, sino de toda una vida de quien carga más de lo que fue hecho para cargar. La tía Eunice la recibió sin quejarse, sin hacer ceremonias, sin prometer lo que no podía cumplir. Abrió la puerta, abrió el espacio que tenía y siguió adelante. La infancia de Rosa fue hecha de cosas que pesan cuando uno mira hacia atrás, pero que en su momento eran simplemente la vida, porque uno solo sabe que algo faltó cuando tiene con qué comparar. Levantarse antes del amanecer para buscar agua en el arroyo que quedaba a 20 minutos de caminata por el camino de tierra. Comer lo que sobraba, porque lo que sobraba era lo que había. Usar ropa que ya había pasado por el cuerpo de otras niñas antes que por el suyo, remendada en los codos y en las rodillas, descolorida hasta perder los colores originales que ella nunca llegó a saber cuáles eran. Ir a la escuela cuando se podía, que era cuando el campo de la tía no necesitaba brazos extra y cuando había sandalias disponibles para calzar. Aprendió a leer con dificultad y con orgullo, las dos cosas juntas, porque la maestra de la escuela de adobe era estricta pero justa, y Rosa descubrió pronto que tenía una mente que disfrutaba las palabras, que se sentía más liviana cuando entendía lo que estaba escrito. Aprendió que el mundo no le daba nada gratis a quien nacía sin nada. Aprendió que todo costaba el doble, el triple, para quien empezaba desde cero. Y aprendió, sin que nadie necesitara enseñárselo con palabras, que el único capital que nadie podía confiscarle era el carácter. Ese se guardaba adentro, y adentro nadie metía la mano. La tía Eunice falleció cuando Rosa tenía 18 años. Fue de a poco, como se van las personas que se habían ido apagando por dentro mucho antes de que el cuerpo decidiera detenerse. Rosa la cuidó hasta el final, de la misma forma discreta y atenta con que haría todo en la vida, sin aspavientos, sin esperar reconocimiento, porque era lo que había que hacer y ella estaba ahí para hacerlo. Cuando la tía se fue, Rosa se quedó con la choza, que no era suya, con las deudas pequeñas de la tía, que tampoco eran suyas, pero que nadie iba a cobrarle a un fantasma, y con absolutamente nada en el mundo más que lo que cargaba en el cuerpo y en la mente. Ninguna herencia. Ningún pariente cercano con disposición de acoger a una sobrina adulta que necesitaba espacio y comida. Ninguna promesa pendiente. Solo la fuerza en los brazos,
la honestidad en el rostro y esa dignidad silenciosa que ella nunca supo de dónde venía, pero que nunca, en ningún momento de su vida, la abandonó del todo. Fue en una tarde de marzo, con los pies adoloridos de tanto caminar por el camino de tierra roja, con el sol del mediodía golpeando sin piedad, cuando Rosa divisó por primera vez el portón de madera de la hacienda San Benedicto. Había escuchado decir en conversaciones del mercado que el dueño de la hacienda, un hombre llamado Antenor Pereira dos Santos, necesitaba a alguien para ayudar en los quehaceres de la casa, que su esposa estaba enfermándose y que la muchacha que trabajaba allí se había casado y se había ido sin avisar con mucha anticipación. Rosa no tenía referencias escritas, no tenía experiencia formal que pudiera poner en papel, no tenía nada más que lo que se leía en su rostro, que era honestidad, y lo que llevaba en las manos, que era disposición. Llegó hasta el portón, lo empujó despacio. Entró por el camino de tierra que llevaba hasta la casa principal y tocó en la puerta de atrás, como mandaba la costumbre de la época y del lugar. La puerta de atrás para quien venía a pedir trabajo, la puerta del frente para quien venía de visita. Quien atendió fue doña Concepción, la esposa de don Antenor, una mujer con el cabello comenzando a encanecer y unos ojos que ya cargaban el peso de una salud que se despedía de a poco. Abrió la puerta, miró a Rosa de arriba abajo con una atención que no era juicio, sino evaluación genuina, e hizo dos preguntas. La primera, ¿eres honesta? La segunda, ¿sabes trabajar? Rosa respondió que sí a las dos, mirando a los ojos, porque era la verdad y la verdad no necesita rodeos. Doña Concepción se quedó mirándola un momento. Luego dijo, «Pasa». Rosa entró por esa puerta de atrás con 18 años. Un atado de ropa que cabía en un envoltorio de periódico y ninguna certeza sobre el futuro, que es exactamente la cantidad justa de equipaje para quien está empezando desde cero una vez más. Y fue así como la vida de Rosa María de la Concepción se ató, para siempre, a la hacienda San Benedicto y al hombre del banco de madera del corredor. La hacienda San Benedicto era grande de la manera en que son grandes las haciendas antiguas, no con ostentación, sino con solidez, con esa presencia de lugar construido para durar, ladrillo a ladrillo, generación tras generación, sin prisa de impresionar a nadie. La casa principal tenía paredes gruesas y techos altos, con un corredor central que atravesaba todo el largo y ventanas de madera que crujían cuando el viento venía del cerro. El piso de madera hacía eco con los pasos de quien lo cruzaba, y Rosa aprendió rápido el sonido de cada cuarto, porque aprender los sonidos de una casa nueva es una de las primeras cosas que hace uno cuando necesita ubicarse en un lugar que todavía no es suyo. El cafetal bajaba por el cerro en hileras organizadas, cuidadas con rigor. Los pastizales se extendían del otro lado de la casa principal, separados por un cerco de alambre que don Antenor revisaba personalmente cada semana, caminando despacio con las manos a la espalda, mirando cada poste con la atención de quien lee un texto que conoce de memoria, pero aún así no se salta ninguna línea. El almacén quedaba en la parte de atrás, amplio y oloroso a café, a maíz y a ese aroma particular de costal de yute que Rosa asociaría para siempre con ese lugar. En los primeros meses aprendió los ritmos de la casa. Aprendió que doña Concepción prefería el café pasado 2 veces, que el pan tenía que estar en la mesa antes de las 6 de la mañana, que las ventanas del cuarto del matrimonio debían abrirse siempre por el lado este primero, porque don Antenor le gustaba ver llegar la luz. Aprendió que había un orden en las cosas y que ese orden no era capricho, era el esqueleto invisible que mantenía la casa en pie, y que respetar ese esqueleto era respetar a las personas que vivían dentro de él. A don Antenor le llevó más tiempo conocerlo de verdad. Era un hombre de pocas palabras, el tipo de persona que cuando habla ya ha pensado lo suficiente como para no necesitar retractarse. Tenía más de 60 años cuando Rosa llegó, pero cargaba la constitución de quien había pasado toda su vida al aire libre. Hombros anchos, manos enormes y encallecidas, rostro curtido por el sol de décadas de hacienda. Trataba a Rosa con respeto desde el primer día, algo que ella aprendió a valorar con el tiempo, porque el respeto no era lo que todas las casas ofrecían a quien entraba por la puerta de atrás. Doña Concepción fue empeorando de a poco, como había empeorado antes de que Rosa llegara,
pero ahora con alguien presente, para notar cada pequeño cambio. La tos que venía de noche. El apetito que fue disminuyendo hasta volverse algo simbólico. Unos pocos bocados que ella tomaba más por educación que por hambre. Los días en que no podía levantarse de la cama y se quedaba con los ojos en el techo, escuchando el ruido de la casa suceder sin ella. Rosa cuidó. Lo hizo sin que nadie se lo ordenara, sin pedir reconocimiento, sin calcular qué ganaría con eso. Lo hacía porque estaba ahí, porque la mujer lo necesitaba y porque el mundo se vuelve un poco más soportable cuando las personas que pueden ayudar simplemente ayudan. Calentaba el caldo a la temperatura justa, cambiaba las sábanas con una agilidad que no sacudía ni despertaba. Se sentaba al borde de la cama cuando el dolor apretaba más fuerte de noche, sosteniendo la mano de doña Concepción con esa firmeza tranquila de quien sabe que a veces lo único que se puede ofrecer es presencia, y que la presencia, cuando es real, es suficiente. Doña Concepción murió en una tarde de invierno, quieta como había vivido los últimos meses, con el sol de julio entrando por la ventana del este, que Rosa había abierto por la mañana, del lado correcto. Don Antenor se quedó parado en el corredor por horas ese día, sin hablar, sin llorar, mirando el cafetal con los ojos de quien mira hacia adentro y no hacia afuera. Rosa se mantuvo cerca, sin molestar, haciendo lo que siempre hizo, estar presente sin ocupar un espacio que no era suyo. Los hijos vinieron al velatorio y se fueron poco después. Mauricio, el mayor, salió al día siguiente temprano porque tenía compromisos. César se quedó hasta el segundo día, pero pasó gran parte del tiempo fumando en el patio. Valdete lloró mucho en el velatorio y desapareció la semana siguiente sin dar noticias. La hacienda volvió al silencio, y en ese silencio quedaron solo don Antenor, Rosa y los trabajadores del campo que iban y venían con el ritmo de la cosecha. Fue después de la muerte de doña Concepción cuando el banco del corredor se convirtió en lo que se convirtió. El banco de madera del corredor de la hacienda San Benedicto no era bonito, nunca lo había sido. Era un banco de trabajo, robusto, hecho con tablas anchas de madera oscurecida por el tiempo y por la grasa de las manos que lo habían rozado durante décadas. No tenía respaldo trabajado, no tenía tallados, no tenía ningún adorno que sugiriera que alguien había pensado en él como objeto de belleza. Era simplemente un banco, sólido, firme, sin pretensión alguna, el tipo de cosa que existe para ser usada, no para ser admirada. Pero fue en él donde don Antenor comenzó a sentarse todas las tardes, después de que la casa se quedó demasiado callada. Y fue en él donde Rosa, sin que nadie lo hubiera acordado, comenzó a acomodarse a su lado, con el recipiente de maíz en el regazo, desgranando, haciendo con las manos lo que las manos siempre supieron hacer mientras la mente descansaba, o pensaba, o simplemente existía sin obligación. Al principio no conversaban mucho. Don Antenor se quedaba mirando el horizonte del cafetal, y Rosa mantenía los ojos en las mazorcas. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el tipo de silencio que solo existe entre personas que ya han pasado la etapa de necesitar demostrar algo la una a la otra, aunque todavía no supieran cómo nombrar lo que habían construido. Fue en una tarde de abril, con la lluvia llegando despacio por el cerro, cuando don Antenor habló por primera vez sobre sus hijos de verdad, no de la manera en que los padres suelen hablar, con orgullo o con quejas templadas de afecto. Habló con una lucidez limpia y pesada, del tipo que solo llega cuando la persona ya ha procesado todo lo que había que procesar y lo que queda es únicamente la verdad sin adornos. Rosa, dijo, sin apartar los ojos de la lluvia que se acercaba por el horizonte. Crié 3 hijos y crié 3 desconocidos. Ella no respondió de inmediato. Sabía que él no pedía respuesta. Estaba poniendo en voz alta lo que había quedado atragantado durante años. Le di estudios a Mauricio porque pensé que la educación formaba el carácter. Le di capital a César porque pensé que tener lo que uno necesita evita que la persona vaya a buscar lo que no es suyo. Le di atención a Valdete porque pensé que una hija mujer necesitaba al padre cerca. Hizo una pausa larga, del tipo que carga peso. Me equivoqué en los 3. Rosa siguió desgranando el maíz. El susurro de los granos contra el recipiente era el único sonido entre ellos por un momento, además de la lluvia que iba llegando con olor a tierra mojada. Mauricio,
Usa los estudios para convencerme de que ya no entiendo nada de lo que es mío. César tomó el dinero que le di y pidió más, siempre más y cada vez con una historia diferente. Valde te aparece cuando quiere algo y desaparece cuando yo la necesitaría. Rosa levantó los ojos hacia él por un segundo. Don Antenor tenía el perfil duro de quien había pasado la vida trabajando de sol a sol, pero había en ese momento una fragilidad que ella nunca le había visto. La fragilidad de quien amó sin recibir a cambio lo que esperaba, y que carga esa cuenta sin saber bien dónde depositarla. «Usted no se equivocó», dijo ella al fin, con la voz baja de quien elige las palabras con cuidado, como se elige fruta buena en el mercado. «Usted hizo lo que creyó correcto. Ellos son quienes eligieron qué hacer con lo que recibieron». Él volvió el rostro hacia ella. Se quedó mirándola un momento. Luego asintió, despacio como quien recibe algo simple que había necesitado escuchar desde hacía mucho tiempo, y volvió los ojos hacia la lluvia que ya llegaba del todo, fina y fría, oliendo al invierno que estaba cerca. Esa fue la primera conversación de verdad entre los dos. Vinieron muchas otras después, en ese mismo banco, con el maíz o sin él, con lluvia o con sol, con silencio o con palabras, siempre con esa calidad de honestidad que solo existe cuando dos personas han decidido, sin necesidad de hablarlo, que no valía la pena fingir. Y fue en esas tardes cuando don Antenor fue contando, a pedazos y sin prisa, las cosas que Rosa todavía no sabía, las cosas que lo cambiarían todo. Las conversaciones del corredor fueron convirtiéndose en el centro del día. No de forma acordada, no con hora fijada, sino con esa regularidad que adquieren las cosas importantes cuando las personas dejan de fingir que no las necesitan. Don Antenor aparecía en el banco después del almuerzo, cuando el sol estaba demasiado alto para el trabajo de campo y la casa se quedaba con ese silencio cálido del inicio de la tarde. Rosa aparecía poco después, con el recipiente o con los frijoles o a veces con nada, solo las manos libres y la disposición de quedarse. Lo que fue aprendiendo sobre don Antenor en esas tardes no era lo que se aprende de un patrón. Era lo que se aprende de un ser humano cuando decide que uno merece la verdad. Él había construido la hacienda San Benedicto desde cero, o casi. Había recibido de su padre una franja pequeña de tierra y un nombre limpio, que era todo lo que el padre tenía para dejar, y lo había transformado a lo largo de 40 años de trabajo sin descanso en una de las haciendas más productivas de la región. No por suerte, no por herencia, no por conexiones políticas, sino por esa clase de terquedad honesta que hace que la persona se levante antes del amanecer, aunque tenga fiebre, porque la tierra no espera, y el compromiso no negocia. Doña Concepción había sido su compañera desde el principio, una mujer que entendía que construir algo juntos significa cargar juntos en los días en que el peso se duplica, y que lo había hecho sin quejarse, sin exigir más de lo que la vida podía dar en ese momento, sin perder la delicadeza que la definía incluso en los años más difíciles. Su muerte había dejado en don Antenor un vacío que no era del tipo que se llena, sino del tipo que la persona aprende a cargar sin que la derribe. Los hijos eran la parte que dolía de otra manera. Mauricio, el mayor, había sido el hijo en quien el padre más había depositado expectativas. Inteligente desde niño, con una facilidad para las palabras y el razonamiento que don Antenor admiraba porque sabía que no había heredado de su padre. Venía de algún lugar más profundo del linaje. Lo había mandado a estudiar a Belo Horizonte, luego a una facultad de ingeniería en Sao Paulo, pagándolo todo con lo que producía la hacienda, ajustando el presupuesto en los años de mala cosecha sin que el hijo supiera que había aprietos. Mauricio se había graduado. Se había casado con una mujer de familia de ciudad grande y había construido una vida que se alejó de la hacienda no solo en distancia, sino en espíritu. Volvía en las fiestas de fin de año con el auto nuevo y la esposa que apenas disimulaba la incomodidad de pisar suelo de tierra y trataba al padre con un respeto superficial que en realidad era una forma suave de condescendencia. Hablaba despacio, como quien le explica algo a alguien que no llega a seguirlo bien, y tenía una habilidad particular para convertir cualquier conversación sobre la hacienda en una oportunidad de sugerir que el padre estaba tomando decisiones equivocadas y que él, Mauricio, con su conocimiento del mundo, sabía más. Don Antenor escuchaba. No coincidía, pero escuchaba,
porque era su hijo, y porque había en él una parte que aún esperaba, contra toda evidencia, que el afecto verdadero asomara por debajo de la arrogancia aprendida. César era diferente a Mauricio de la misma manera en que el agua es diferente del fuego, no mejor ni peor, simplemente hecho de otra sustancia. Donde Mauricio era calculador, César era impulsivo. Donde Mauricio planeaba, César apostaba. Había en él un encanto fácil, una sonrisa que abría puertas y una personalidad que hacía que las personas le tomaran afecto antes de tener un motivo real para ello. El problema era que César había descubierto pronto que el encanto funcionaba como sustituto del esfuerzo y había pasado la vida usando uno en lugar del otro. Las deudas de juego comenzaron cuando tenía unos 30 años. La primera vez que fue donde su padre a pedir dinero, traía una historia elaborada sobre un negocio que había salido mal por culpa de un socio deshonesto. Don Antenor había prestado porque era su hijo, y porque la historia, aunque tenía algunas costuras mal hechas, parecía posible. La segunda vez, la historia era diferente, pero el monto era parecido. La tercera vez, don Antenor le pidió al hijo que firmara un papel antes de recibir nada. César se quejó. Dijo que el padre no confiaba en él, que eso era una humillación, que trataba a su propio hijo como a un extraño. Don Antenor escuchó todo con la paciencia que viene de quien ya decidió lo que va a hacer, independientemente de lo que escuche, y puso el papel sobre la mesa diciendo solamente: «Firma aquí». César firmó, y tomó el dinero, y se fue. Volvió 2 veces más después de eso. Las 2 veces hubo un papel. Las 2 veces César se quejó y firmó, y se fue con lo que había venido a buscar. En una de las tardes del corredor, don Antenor le contó todo esto a Rosa. «Presté sabiendo que no iba a volver», dijo, «pero insistí en el papel. No por el dinero, sino por el registro, porque el hombre que no pone algo en papel, no lo pone en el corazón, y yo necesitaba que quedara registrado lo que cada uno es». Rosa escuchó eso y lo guardó, sin saber todavía por qué lo guardaba con tanto cuidado. Valdete era la menor y la que don Antenor describía con menos palabras, lo cual Rosa aprendió a interpretar como señal de que el dolor allí era de un tipo diferente, más difícil de nombrar. Había entre padre e hija una distancia que no era geográfica sino emocional, y que se había instalado de forma tan gradual que ninguno de los dos supo señalar el momento exacto en que ocurrió. Valdete llamaba, visitaba en las fechas indicadas, decía las cosas correctas en los momentos correctos, pero había en sus ojos, cuando miraba la hacienda, una cuenta siendo hecha que ella no intentaba disimular demasiado ante quien prestaba atención. En una visita, unos 2 años antes de que don Antenor se enfermara del todo, Valdete le había pedido al padre, en conversación privada en el escritorio, que no dividiera la hacienda con sus hermanos, que lo dejara todo para ella. Argumentó que era la que más se preocupaba, la que más llamaba, la que mantenía el vínculo. Don Antenor la escuchó con la paciencia de siempre. Luego se levantó, salió del escritorio y nunca más tocó el tema con su hija, pero sí lo había tocado con Rosa. «Ella no quiere la hacienda por amor a la hacienda», dijo una tarde, mirando el cafetal. «La quiere porque cree que merece más que los otros. Y quien la quiere por ese motivo no va a cuidarla. La va a vender». Rosa no respondió. Era una de esas afirmaciones que no piden respuesta, solo un testigo. Fue en una tarde de mayo, alrededor de un año antes de partir, cuando don Antenor llegó al corredor con un semblante diferente. Más firme, con esa expresión de quien tomó una decisión después de mucho tiempo, y ahora está en paz con lo que decidió, aunque lo decidido sea difícil. Se sentó en el banco. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, sin mirar a Rosa, con los ojos en el horizonte donde el sol comenzaba a ceder: «Hay cosas que uno no puede contarle a todo el mundo. No porque sea incorrecto, sino porque no todos tienen el corazón suficientemente grande para cargarlo sin echarlo a perder». Rosa esperó. «Hice lo que creí correcto», continuó. «Ojalá sea suficiente». Ella quería preguntarle qué quería decir con eso, pero había en su tono algo que pedía no ser interrumpido. Entonces se quedó en silencio, y él también, y el viento en el cafetal fue la única voz entre los dos, hasta que el sol se fue del todo y la noche llegó con el frío de mayo que entraba al corredor sin pedir permiso. En las semanas siguientes, Rosa notó que don Antenor pasaba más tiempo solo en el escritorio viejo.
que había llamado al carpintero Benedicto, hombre de más de 60 años que había trabajado para la familia durante décadas, para hacer unos trabajos que no especificó, que había mandado buscar al notario del pueblo vecino en una tarde de martes discretamente, sin avisar a nadie con anticipación. Ella no preguntó nada. No era su costumbre preguntar lo que no le correspondía saber. El banco se quedó en el corredor, igual que siempre. Oscuro, sólido, sin pretensión. Pero algo había cambiado en él, aunque Rosa todavía no supiera qué. Y el banco guardaba el secreto con la paciencia de la madera vieja, que había aprendido con el tiempo que las cosas correctas no necesitan prisa para llegar a quien les corresponde. Don Antenor se fue en una mañana de julio. No fue de forma dramática, no fue con sufrimiento aparente, fue en silencio, como había estado en silencio los últimos meses, como si el cuerpo hubiera decidido que ya había hecho suficiente y que partir sin ruido era la forma más honesta de irse para quien había vivido sin alboroto. Rosa estaba en la cocina cuando sintió que el silencio cambiaba de calidad. Es difícil explicarle esto a quien nunca ha estado suficientemente cerca de alguien que parte, pero las personas que han vivido esa experiencia lo reconocen. Hay un silencio normal, el silencio de una casa quieta de madrugada, y hay un silencio diferente, más profundo, más definitivo, que no es ausencia de sonido, sino ausencia de presencia. Rosa conocía la diferencia. La había aprendido con doña Concepción. Secó las manos en el paño de cocina, cruzó el corredor de madera que hacía eco con cada paso y abrió la puerta del cuarto de don Antenor, con la delicadeza de quien ya sabe lo que va a encontrar, pero necesita confirmarlo con sus propios ojos. Él estaba con los ojos cerrados y una expresión en el rostro que ella solo podía describir como alivio. No paz, que es una palabra demasiado grande y vaga. Alivio, como el de alguien que cargó durante mucho tiempo un peso que no era ligero y que finalmente pudo posarlo. Rosa se quedó parada en el umbral un momento. No lloró de inmediato. El llanto vendría después, en los días siguientes, en los pequeños momentos inesperados en que ella esperaba escuchar sus pasos en el corredor de madrugada o veía el banco del corredor vacío. En ese instante dijo solamente en voz baja, para el silencio del cuarto que ya era de otro tipo: «Ya puede irse, don Antenor. Yo me quedo cuidando aquí». Llamó al médico. Llamó a los hijos. Hizo lo que había que hacer con la eficiencia silenciosa de quien sabe que el duelo tiene su hora, y que esa hora no es ahora. Ahora es hora de actuar. Los hijos llegaron. Vinieron con autos nuevos y ropa de ciudad, y un abogado con maletín negro que se llamaba licenciado Silverio, un hombre de unos 50 años, con anteojos de armazón grueso, y voz de quien está acostumbrado a hablar en ambientes donde nadie lo interrumpe. Se instaló en el escritorio viejo de don Antenor, como si el lugar ya fuera suyo. Abrió el maletín sobre la mesa de roble y comenzó a organizar lo que había que organizar. La hacienda se llenó de voces, de pasos, de conversaciones en tono bajo que se detenían cuando Rosa entraba al cuarto. Ella lo veía y no decía nada. Hacía lo que siempre había hecho. Cocinaba para todos, lavaba los platos, arreglaba los cuartos de los hijos que se quedaban para el velatorio. Se mantuvo en su lugar, en el espacio invisible que ocupan las personas invisibles. El velatorio fue en la propia hacienda, como don Antenor había pedido en una conversación con Rosa años antes, sin formalizarlo en papel, porque era el tipo de cosa que él confiaba en que ella recordaría. Vinieron vecinos, trabajadores de haciendas cercanas, personas del pueblo que habían hecho negocios con él a lo largo de décadas y que sentían por el hombre el respeto genuino que se reserva para quien siempre cumplió su palabra. Los hijos recibieron las condolencias con la expresión adecuada. Mauricio con la compostura de quien está gestionando una situación. César con la sonrisa apagada, de quien no sabe muy bien qué expresión usar. Valdete con los ojos rojos que podían ser de llanto o de noche mal dormida. Rosa no sabría decirlo. Después del velatorio, el ritmo cambió. El licenciado Silverio pasó a ocupar el escritorio de don Antenor durante horas seguidas, con los hijos entrando y saliendo por turnos, con papeles que iban y venían, y voces que a veces subían más de lo debido. Rosa escuchaba los fragmentos sin querer escuchar, porque la casa era grande pero no tanto, y porque décadas de convivencia con esas paredes le habían enseñado por dónde viajaba el sonido
y dónde se quedaba. El testamento dejaba la hacienda dividida en partes iguales entre los 3 hijos, conforme determinaba la ley y conforme don Antenor había establecido. No había sorpresas en el documento principal. No había mención a Rosa. Ella no esperaba ser mencionada. Nunca lo había esperado. Nunca lo había pedido. Nunca había alimentado en secreto esa expectativa. Lo que esperaba, sin poder nombrarlo con precisión, era algo más simple y más humano. Un gracias. Un reconocimiento de que había estado allí por más de 20 años, de que había cuidado a doña Concepción hasta el final, de que se había quedado al lado de don Antenor, cuando los hijos venían solo en las fechas señaladas. Cualquier cosa que indicara que la veían como una persona y no como un mueble que había cumplido su función y podía ahora ser descartado junto con lo que no tenía valor de mercado. Eso no llegó. Lo que llegó fue Valdete. En la tarde del segundo día de inventario, entrando a la cocina con esa expresión de quien ha preparado el rostro con anticipación para no mostrar lo que realmente siente. Rosa, vamos a necesitar la casa del fondo. La casa del fondo era el cuarto pequeño de 2 habitaciones donde Rosa había dormido por más de 20 años. Tenía una ventana que daba al jardín, una pileta vieja en la pequeña cocina y un baño estrecho, pero era suyo. Era el único espacio en el mundo entero que ella podía llamar suyo. No por escritura, no por papel, sino por el tiempo y el uso y la vida depositada allí noche tras noche. Vamos a necesitar espacio durante la reforma, continuó Valdete, con el tono de quien le explica una logística simple a alguien que va a entender sin dramas. Será mejor que vayas juntando tus cosas. Rosa preguntó a dónde. Valdete se encogió de hombros con una liviandad que costaba más de lo que parecía. Dijo que había una pensión en el pueblo, que no era cara, que podían ayudar con el primer mes. Lo dijo con el aire de quien está haciendo un favor generoso y espera que la generosidad sea reconocida. Rosa se quedó mirándola un momento. Valdete sostuvo la mirada con esa firmeza, de quien ya decidió, y solo está cumpliendo la formalidad de comunicarlo. Está bien, dijo Rosa, con la voz firme que no traicionaba nada de lo que estaba pasando por dentro, que era mucho. Eran años y años de lealtad, siendo pesados en ese instante, en una balanza que la otra persona ni siquiera sabía que estaba usando. En los días siguientes, mientras la repartición se iba cerrando en el escritorio, Rosa fue juntando sus cosas. No había mucho. Algunas prendas dobladas con cuidado, una caja con documentos personales, el rosario de madera oscura que había pertenecido a la tía Eunice, una fotografía de doña Concepción que la señora le había dado años antes, en un cumpleaños que Rosa casi había olvidado, y doña Concepción había recordado. Iba y venía por los cuartos de la casa como alguien que se está despidiendo de cada pared sin que nadie lo note. Fue en una de esas vueltas, cuando se detuvo frente al banco del corredor. Los hijos ya habían hecho la clasificación de lo que se quedaba y lo que se iba. El tractor nuevo había sido vendido antes, incluso de que el inventario concluyera. El ganado había sido tasado y separado, los costales del almacén contabilizados, los muebles de la casa fotografiados para la tasación del inventario. El banco del corredor nadie lo había mencionado. Rosa fue donde Mauricio, que estaba en el patio hablando por teléfono, y esperó a que terminara la llamada. Cuando colgó le dijo con sencillez directa: ¿Puedo llevarme el banco del corredor? Él miró el banco. Luego la miró a ella con esa expresión de quien está calculando el valor, y llega en menos de 2 segundos a la conclusión de que no vale nada. Ese banco viejo. Casi se rió. Llévalo, Rosa, nos haces un favor. César estaba cerca y lo oyó. Esbozó una media sonrisa que no llegó a los ojos. Llévate el banco, Rosa, combina contigo. Ella no respondió. Asintió con la cabeza, dio la vuelta y se fue. Nadie la ayudó a cargarlo. Fue a buscar a Geraldo, un trabajador que había servido a la hacienda durante años y que también estaba siendo despedido, y entre los dos cargaron el banco por el patio hasta la camioneta vieja de Geraldo, quien había ofrecido la casa de su hermana como alojamiento temporal, mientras Rosa resolvía el siguiente paso. Cuando salió por el portón de la hacienda San Benedicto por última vez, con el banco en la parte trasera y el atado de ropa en el regazo, ninguno de los 3 hijos estaba en el corredor para verlo. El cafetal estaba allí, el viento lo cruzaba igual que siempre, sin importarle quién estaba mirando, sin importarle quién se había ido.
Antes de continuar, necesito hacerte una pregunta, y quiero mucho que la respondas aquí en los comentarios ahora mismo. ¿Alguna vez pasaste por una situación parecida a la de Rosa? ¿Alguna vez te ignoraron, te subestimaron o te trataron como si no valieras nada en una familia, en un trabajo, en cualquier lugar? Escribe aquí lo que viviste. Puede ser una palabra, puede ser un desahogo, puede ser simplemente un sí. Yo leo cada comentario, y sus historias me demuestran que este canal necesita seguir existiendo. Si también lo crees así, suscríbete ahora y deja tu like. Cada gesto tuyo hace que esta historia llegue a alguien que hoy necesita escucharla. Y ahora de vuelta a Rosa y a lo que encontraría dentro de ese banco. Rosa pasó 3 semanas en la casa de la hermana de Geraldo. La mujer se llamaba Perpetua. Tenía unos 50 y tantos años. Cabello entrecano recogido en un rodete suelto y una manera de recibir a las personas que hacía que la casa pareciera más grande de lo que era. No había mucho espacio, 2 cuartos para ella, su marido y una nieta pequeña que vivía con ellos desde que la madre se había ido a trabajar a Sao Paulo. Pero Perpetua abrió lo que tenía sin vacilar, como si fuera lo más natural del mundo ceder lo que uno tiene a quien lo necesita. Rosa dormía en un colchón en el cuarto del fondo, el mismo cuarto donde la nieta de Perpetua guardaba sus juguetes y donde había un olor a niño y a talco que Rosa encontraba reconfortante de una manera que no habría sabido explicar. Se levantaba temprano como había hecho toda la vida, porque el cuerpo no sabe cambiar de hábito, solo porque la vida cambió, y el hábito del amanecer estaba tan arraigado en ella que ni el dolor de estar sin un lugar podía desactivarlo. Tomaba el café en la pequeña cocina de Perpetua, se sentaba en el umbral del patio mientras el día calentaba, y se quedaba mirando el banco de madera apoyado contra la pared del fondo, cubierto con una lona vieja, que Geraldo había conseguido para protegerlo del sereno de la madrugada. El banco la miraba de vuelta, oscuro y quieto, del mismo modo en que estaba en el corredor de la hacienda, como si el lugar no le importara demasiado, como si la madera vieja ya hubiera aprendido que lo que vale no es donde uno está, sino lo que carga. Rosa no estaba triste. Era algo más complicado que eso. Era un estado para el que no tenía una palabra precisa, una especie de suspensión, como cuando la persona termina algo muy largo y todavía no ha empezado lo siguiente, y se queda en ese intervalo extraño en que el pasado ya acabó, pero el futuro todavía no tiene forma. Había pasado más de 20 años con la rutina clara, el lugar definido, el propósito del día siguiente garantizado por la necesidad de la casa que dependía de ella. Ahora solo había la mañana y luego la tarde y luego la noche, y ninguna de ellas con el marco al que estaba acostumbrada. Fue en una mañana de sábado, sin planearlo, sin que hubiera ninguna razón específica más que un impulso que vino de adentro, cuando fue hasta el banco, apartó la lona y pasó la mano por la madera. La madera estaba reseca por el tiempo y la exposición. Había astillas pequeñas en los bordes, y la superficie, antes alisada por el uso constante de años de corredor, estaba áspera en algunos puntos donde la madera se había contraído con la sequía. Rosa pasó los dedos despacio, sintiendo la textura, y decidió allí mismo, sin mayor ceremonia, que iba a lijar el banco, darle el cuidado que nadie le había dado porque nadie lo había mirado con suficiente atención. Fue hasta la caja de herramientas de la casa, que estaba en un rincón del patio, debajo de una tapa de madera terciada. Tomó una lija de grano grueso para empezar, que era lo que la madera reseca pedía primero, y volvió al banco. Comenzó por los costados donde el daño era más visible. El movimiento rítmico de la lija contra la madera producía un sonido seco y constante que ella encontró, inesperadamente, reconfortante, como si el acto físico de trabajar la madera fuera también trabajar algo dentro de ella, ir quitando la capa oscura para revelar lo que estaba debajo. Iba pasando despacio, con atención, y bajo la superficie ennegrecida por el tiempo, iba apareciendo una madera más clara, con vetas vivas, que había estado allí todo el tiempo, esperando que alguien tuviera la paciencia de llegar hasta ella. Geraldo apareció en el patio después de un rato, llegando desde el lado de la calle, donde había estado arreglando el portón. Se quedó mirando a Rosa trabajar por un momento, con las manos en los bolsillos, sin decir nada, que era el modo de Geraldo de respetar lo que el otro estaba haciendo. «Voy a darle vuelta», dijo ella sin dejar de lijar. Él entendió sin necesidad de explicación. Fue hacia el banco,
Ella fue al otro lado, y juntos lo voltearon y lo apoyaron, sobre dos caballetes improvisados con bloques, de madera que Geraldo fue a buscar al fondo del patio. Fue entonces cuando Rosa notó algo. Se detuvo. La mano se quedó quieta sobre la parte inferior del asiento. Pasó los dedos con más atención, despacio, como quien lee algo escrito en un idioma que conoce, pero necesita descifrar letra por letra. Había algo ahí que no era la estructura normal de un banco. El asiento tenía un grosor mayor del que debería tener para la cantidad de madera que aparentaba, y cuando golpeó levemente con los nudillos en dos puntos diferentes, el sonido fue distinto. Un punto era sólido, compacto, el sonido sordo de la madera maciza. El otro era hueco. Definitivamente hueco. El corazón se le disparó. Se quedó quieta un momento, solo escuchando su propio corazón, que había olvidado latir despacio. Geraldo, llamó. Con la voz baja de quien no quiere asustar, él se acercó. Ella señaló sin hablar. Él golpeó con los nudillos en los dos puntos y levantó los ojos hacia ella con una expresión de quien no entiende del todo, pero siente, por la calidad del silencio entre ellos, que es importante. Hay un encaje aquí, dijo, pasando las manos por los bordes del asiento, con cuidado de carpintero que ha trabajado con madera y sabe lo que está tocando. Mira, esta parte no está clavada igual que el resto. Está encajada, hecha para abrir. Rosa pasó la mano por la astilla que había sentido antes, la astilla que la había detenido por primera vez. No era madera podrida que se deshacía, era una ranura, milimétrica, oculta bajo la suciedad de décadas, pero una ranura intencional, parte de un encaje que alguien había planeado con cuidado para que no lo encontrara quien no supiera buscarlo. «Pásame ese destornillador», dijo Geraldo. Fue a buscarlo a la caja de herramientas. Volvió. Lo puso en su mano con un silencio que era respeto. Rosa introdujo la punta del destornillador en la ranura casi invisible entre el asiento y el falso fondo. Hizo fuerza con delicadeza, porque sabía que la madera vieja pide paciencia. La madera resistió. Resistió como resisten las cosas que fueron hechas para guardar, que no se abren para cualquiera. Luego cedió. El falso fondo se soltó con un chasquido seco y satisfecho, como el sonido de una cerradura antigua, abriéndose después de mucho tiempo, y Rosa sintió en la mano la diferencia de peso. El asiento de arriba separándose del fondo de abajo, revelando un espacio entre ellos que tenía el ancho de una mano y el largo del asiento entero, escondido con tanta competencia que 30 años de uso diario no lo habían revelado. Ahí dentro había un envoltorio de tela encerada, doblado con cuidado, sujeto por un cordel que había permanecido firme todos esos años, porque quien lo ató entendía de nudos y entendía del tiempo. Rosa se quedó mirando aquello un momento sin tocar. El corazón todavía latía rápido. La mañana de sábado seguía sucediendo a su alrededor, un pájaro cantando en algún lugar del patio, el olor a café llegando desde la cocina de Perpetua, el sol de octubre pegando de costado sobre la madera clara que la lija había revelado. Geraldo estaba del otro lado del banco, inmóvil, respetando lo que no entendía del todo, pero reconocía como algo grande. Rosa respiró hondo. Tomó el envoltorio de tela encerada con las dos manos. Estaba sorprendentemente intacto, protegido por la cera que había cumplido su trabajo durante todos esos años de polvo y variaciones de temperatura y estaciones que habían ido y venido sin que nadie supiera lo que estaba guardado allí abajo. Deshizo el cordel con cuidado, abrió la tela despacio, capa por capa, como si temiera que el contenido fuera a deshacerse en el aire si se apresuraba demasiado. No era oro, eran papeles amarillentos, con el olor inconfundible del tabaco de rollo que tanto le gustaba a don Antenor, ese olor que había impregnado el escritorio, el corredor, su ropa durante décadas, y que Rosa asociaba de forma tan directa al hombre que por un segundo, al llegar ese aroma hasta ella, sintió su presencia tan viva que tuvo que parpadear. Papeles doblados con cuidado, sujetos entre sí por un clip oxidado que había dejado una mancha color herrumbre en el margen de la primera hoja. Rosa abrió la primera hoja. Era un pagaré, escrito a mano con la letra cuidadosa y firme de don Antenor, con fecha de 6 años atrás, con el monto en números y en letras, con las condiciones descritas en un lenguaje simple pero preciso, y al final, en una línea aparte,
Una firma que reconoció de inmediato. César Pereira dos Santos. Abrió la segunda hoja. Otro pagaré. Fecha diferente. Monto diferente. La misma firma, el tercero, el cuarto, el quinto. Cada hoja era una deuda. Cada firma era una confesión en papel que César había hecho sentado al otro lado de la mesa de su padre, quejándose y firmando y yéndose con lo que había venido a buscar, sin saber que cada papel era también una pieza de un plan que él no estaba en posición de ver. Cuando llegó a la última hoja, lo que Rosa encontró no era un pagaré, era una carta, escrita a mano, con la caligrafía de don Antenor, más lenta de lo habitual, con el cuidado de quien escribe despacio, porque quiere que cada palabra quede exactamente en el lugar correcto, y no haya dudas sobre lo que quiso decir. Rosa, si estás leyendo esto, es porque te echaron. Yo sabía que lo iban a hacer. Conozco el carácter de mis hijos, mejor de lo que quisiera conocerlo. Estos papeles son pagarés firmados por mis hijos, referentes a préstamos que me hicieron a lo largo de los últimos años, con la Hacienda como garantía. Los montos y las condiciones están todos registrados. El abogado que va a entender qué hacer con ellos se llama Raimundo Ferreira, en Belo Horizonte. Él ya sabe de tu existencia. Ya sabe que si apareces con estos papeles, es porque llegó el momento. Usa estos papeles, Rosa, no por rencor, sino porque es justo. La hacienda ya es tuya por derecho de deuda. Yo solo esperé a que la necesitaras, Antenor. Rosa no tenía costumbre de ir a Belo Horizonte. Las pocas veces que había ido en su vida fueron siempre arrastrada por alguna necesidad ajena. En ninguna de ellas se había sentido perteneciente a ese ritmo acelerado de ciudad grande, al ruido constante, a las aceras llenas de gente que caminaba, a esa sensación de que la ciudad entera siempre tenía prisa de llegar a un lugar que nunca quedaba satisfecho de ser alcanzado. Pero en aquel lunes por la mañana, con la ropa más presentable que tenía planchada, con la plancha de Perpetua la noche anterior, con la cartera de cuero gastado donde había guardado el envoltorio, dentro de un sobre marrón, Rosa tomó el autobús de las 6:30, con la firmeza de quien ya decidió, y ya no está pesando la decisión. Geraldo había querido acompañarla. Había insistido 2 veces con esa terquedad gentil de quien se preocupa, y no sabe expresarlo de otra manera. Rosa le agradeció con sinceridad, y rechazó con la misma. Había cosas que la persona necesitaba enfrentar a su propio paso. Y había también otra razón, más difícil de explicar. Ella necesitaba llegar a ese despacho como Rosa María de la Concepción, entera y sola, no como alguien que necesitó escolta para tener valor. El autobús tardó 2 horas y media. El despacho del abogado Raimundo Ferreira quedaba en el 5º piso de un edificio del centro. Rosa llegó con 15 minutos de anticipación, como había hecho toda la vida, con todo lo que era importante. Se sentó en la sala de espera con la cartera en el regazo y las manos sobre la cartera, mirando a las personas que entraban y salían, cada una cargando su propio peso en carpeta o expediente, con esa expresión de quien está intentando resolver lo que otros deshicieron. Cuando la recepcionista llamó su nombre, entró. Raimundo Ferreira era un hombre de unos 60 años, cabello blanco, anteojos que llevaba más en la mano que en la cara. Cuando Rosa puso el sobre la mesa y comenzó a explicar de dónde venía y lo que había encontrado, él se quedó quieto. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando ella terminó, él miró el sobre un momento sin tocarlo. Luego levantó los ojos hacia ella. Don Antenor me buscó hace 2 años, dijo. Me contó todo. Me pidió que estuviera disponible en caso de que usted apareciera con esos documentos. Hizo una pausa. Sinceramente no sabía si usted iba a aparecer. Me quedé con la duda de si él había sobreestimado la codicia de los hijos o subestimado la resistencia de usted. La miró con algo cercano a la admiración, aunque contenida. Parece que estaba en lo correcto en las 2 cosas. Rosa preguntó directamente, sin rodeos. ¿Valían algo los papeles? Raimundo Ferreira dibujó una sonrisa pequeña y contenida. Señora Rosa, esos papeles valen la hacienda, explicó con paciencia, convirtiendo los términos técnicos en lenguaje directo sin condescendencia. Los pagarés eran deudas reales, contraídas por los hijos con el propio padre en fechas distintas, con la hacienda como garantía registrada de forma rastreable en notaría. El monto total de las deudas corregido por el tiempo superaba lo que cada heredero recibiría en la repartición. En términos simples,
Los hijos le debían al padre más de lo que recibirían como herencia. Rosa se quedó en silencio procesando eso. Luego preguntó qué pasaría cuando los hijos recibieran la notificación. «Van a tener dos opciones», respondió él. «Pagar la deuda en efectivo, con la corrección correspondiente, lo cual no creo que ninguno de los tres esté en condiciones de hacer en el plazo que permite la ley. O llegar a un acuerdo cediendo parte de lo que recibieron en herencia para saldar el débito. La casa principal», dijo Rosa despacio, probando el peso de esas dos palabras en la boca. «Es el camino más probable», confirmó él. Luego la miró con atención. «¿Quiere que yo conduzca esto?» Rosa se quedó mirando los papeles amarillentos esparcidos sobre la mesa. Pensó en don Antenor mirando hacia el horizonte en una tarde de mayo, diciendo que había hecho lo que creía correcto y que ojalá fuera suficiente. «Quiero», dijo Raimundo Ferreira, abrió la carpeta que ya estaba sobre la mesa. Una carpeta que ya había sido preparada, que ya estaba esperando ese momento con la misma paciencia de los papeles amarillentos. «Entonces firma aquí», dijo. «Y déjame hacer mi trabajo». Rosa firmó con la letra cuidadosa de quien aprendió a leer con dificultad y nunca más trató las palabras con descuido después de eso. Devolvió la pluma. Se quedó mirando su propia firma un segundo. Era pequeña en una hoja grande, pero cargaba el peso de 20 años de lealtad que por fin encontraban el lugar correcto donde posarse. Agradeció, se levantó, tomó la cartera y se fue por el mismo camino por donde había venido. En el autobús de regreso, mientras la ciudad cedía de vuelta al campo abierto, Rosa se quedó mirando por la ventana con las manos en el regazo. Todavía no sabía con exactitud lo que vendría, pero sabía que había hecho lo que había que hacer. Los hijos de don Antenor recibieron la notificación un jueves. Mauricio fue el primero en llamar al licenciado Silverio. Era temprano, antes de las 8 de la mañana, lo cual ya decía algo sobre el estado en que había recibido el papel. El abogado del maletín negro pasó las 2 horas siguientes analizando los documentos que Raimundo Ferreira había protocolado, haciendo llamadas, verificando registros. Cuando llamó de vuelta a Mauricio, la voz había perdido el tono de autoridad que solía usar cuando hablaba de asuntos de la hacienda. «Los documentos son válidos», dijo. «Las firmas son auténticas. Los registros son rastreables. Esto es serio». Del otro lado de la línea, Mauricio se quedó en silencio por un tiempo que el licenciado Silverio encontró demasiado largo para alguien que siempre tenía respuesta para todo. César recibió la notificación en el departamento donde vivía, un departamento renovado el año anterior con dinero que, ahora resultaba evidente, no era exactamente suyo. Leyó el papel 3 veces, despacio, como si la tercera lectura pudiera cambiar lo que estaba escrito. Luego lo dejó caer sobre la mesa y se quedó mirando la pared con el rostro de alguien que siempre supo, en algún lugar profundo, que ese día iba a llegar. No hoy, no así, pero que iba a llegar de alguna forma, porque las deudas que uno contrae con la propia conciencia cobran con intereses que ningún papel registra. Valdete lloró, no de remordimiento, que habría exigido una honestidad que ella todavía no había desarrollado. Lloró de rabia, que es como lloran las personas que confunden las dos cosas. Llamó a Mauricio, luego a César, luego de vuelta a Mauricio. En las llamadas, el nombre de Rosa era pronunciado con una dureza que revelaba mucho más sobre el carácter de Valdete que sobre el de Rosa. Los tres se reunieron días después, un sábado por la tarde, en la casa principal de la hacienda que todavía estaba en proceso de repartición. Se sentaron en el escritorio del padre, alrededor de la mesa de roble donde don Antenor había tomado tantas decisiones a lo largo de décadas, y se quedaron mirándose los unos a los otros. El licenciado Silverio y el licenciado Raimundo estaban presentes. Raimundo estaba tranquilo, con la expresión de quien llegó preparado para cada argumento que pudiera venir. La reunión duró 3 horas. Mauricio intentó cuestionar la validez de los documentos. Argumentó que el padre estaba en un estado de salud deteriorado cuando los había producido, que la capacidad civil podría ser impugnada. Raimundo Ferreira presentó el dictamen médico que don Antenor había obtenido 2 años antes, específicamente para anticipar ese argumento, que certificaba plena capacidad civil en la fecha de elaboración de los documentos. Mauricio se quedó en silencio. César intentó argumentar que había pagado parte de las deudas de forma informal, en efectivo, sin recibo,
en ocasiones que listó con una especificidad que parecía ensayada. Raimundo Ferreira escuchó todo con atención y luego hizo una única pregunta. ¿Tiene usted algún comprobante de esos pagos? Hubo un silencio, que fue la respuesta más completa que César podría haber dado. Valdete intentó un enfoque diferente. Sugirió que Rosa se había aprovechado de un hombre anciano y solitario, que había manipulado al padre a lo largo de los años para obtener una ventaja indebida. Era el argumento más cruel de los tres, y también el más frágil. Raimundo Ferreira dejó que la acusación se asentara en el aire un momento antes de responder, con la calma de quien no necesita apresurarse porque la verdad no tiene fecha de vencimiento. Los documentos fueron elaborados con la asesoría de este despacho, dijo. Don Antenor nos buscó. Nos explicó la situación. Tomó cada decisión solo, con claridad y con intención. Doña Rosa no estuvo presente en ninguna de las reuniones que tuvimos con él. Hizo una pausa. Si hay alguien que se aprovechó de un hombre de bien en esta historia, los documentos señalan en una dirección diferente a la que usted está sugiriendo. Valdete no respondió. Miró la mesa. El licenciado Silverio pidió un receso de 15 minutos. Los tres hijos salieron al patio y se quedaron allí, conversando en voz baja con esa urgencia de quien está calculando lo que todavía puede salvarse de una situación que se salió de control. Rosa no estaba en la hacienda para ver eso. Estaba en la casa de Perpetua esperando, con las manos ocupadas pelando yuca, porque las manos necesitaban algo que hacer mientras el tiempo pasaba. Cuando los tres volvieron al escritorio, la postura había cambiado. No había rendición en su actitud, porque personas así raramente llegan a la rendición verdadera. Solo había el cálculo frío de quien evaluó las opciones y llegó a la conclusión de que resistir costaría más que ceder. El acuerdo tardó otra hora en definirse. La casa principal de la hacienda, con el corredor, el cafetal frontal y el patio, sería transferida a Rosa como pago parcial de las deudas documentadas. Los hijos conservarían las tierras restantes, el ganado en proceso de repartición y los bienes que ya habían sido formalmente divididos. Raimundo Ferreira se encontró con Rosa esa misma tarde. Puede empezar a preparar sus cosas. Doña Rosa, dijo. Ella se quedó en silencio un momento. Afuera de la ventana del cuarto de Perpetua, el atardecer llegaba con esa luz dorada de octubre que pega de costado en todo y hace parecer que el mundo está siendo iluminado desde adentro. Ya están preparadas, dijo Rosa. Volvió a la hacienda San Benedicto en una mañana de octubre. Vino en el auto de Geraldo, quien había insistido en llevarla con esa terquedad gentil que lo caracterizaba cuando se trataba de alguien a quien quería. Esta vez Rosa aceptó sin resistencia, porque hay momentos que piden soledad y hay momentos que piden un testigo, y ella sabía distinguir los dos. Ese era momento de testigo. El banco viajó en la parte trasera de la camioneta, cubierto con la misma lona de siempre, ahora con los costados ya lijados y la madera más clara asomando bajo la suciedad acumulada. Rosa había comprado un frasco de barniz la semana anterior, guardado en la cartera junto con un pincel nuevo, esperando el momento indicado para darle el acabado que el banco merecía. El camino de tierra que llevaba hasta la hacienda era el mismo de siempre, los baches en los mismos lugares, la curva cerrada cerca del estanque, la bajada suave antes de la recta final, que terminaba en el portón de madera con el nombre San Benedicto, pintado en letras que el tiempo había desvanecido pero no borrado. Rosa fue mirando todo eso por la ventana sin hablar, dejando que cada cosa familiar volviera a posarse dentro de ella a su propio ritmo. Geraldo detuvo el auto frente al corredor. Los dos bajaron. Rosa se quedó parada en el patio un momento mirando la casa. El corredor amplio con el piso de madera. Las tejas antiguas que había visto desde la ventana de la cocina por más de 20 años. El cafetal que bajaba por el cerro en hileras ordenadas, con las primeras señales de la floración de octubre, apareciendo en las puntas de las ramas, esas flores pequeñas y blancas que olían a algo que no tenía nombre, pero que ella asociaba de forma directa e inmediata con el sentido de estar en el lugar correcto. No había triunfo en lo que sintió en ese momento. Había algo más silencioso y más sólido. La sensación de quien vuelve a donde siempre perteneció, no para demostrarle nada a nadie, sino porque es simplemente el lugar correcto, y el cuerpo lo reconoce antes de que la mente consiga nombrarlo.
Subió los 2 escalones del corredor. Abrió la puerta del frente con la llave que Raimundo Ferreira le había entregado. Entró. Rosa fue de cuarto en cuarto abriendo las ventanas una por una, despacio, dejando que octubre entrara con el olor del cafetal, en flor y el sonido de los pájaros que habían seguido viviendo en esos árboles, sin importarles los asuntos humanos que se habían resuelto o no resuelto allá abajo. Geraldo trajo el banco de la parte trasera de la camioneta y le preguntó con la mirada dónde quería ponerlo. Ella señaló el corredor, el mismo lugar donde el banco había estado durante 30 años, apoyado contra la pared, de frente al cafetal, del lado por donde llegaba el sol de la tarde. Él lo puso allí, dio un paso atrás, lo miró y asintió con la cabeza como quien confirma que algo ha vuelto al lugar donde siempre debería haber estado. Cuando Geraldo se fue, Rosa se quedó sola en la casa por primera vez. Hizo lo que siempre hacía cuando llegaba a un lugar nuevo o volvía a uno antiguo. Fue hasta la cocina, encendió la hornalla, puso agua para el café. La cocina era la misma de siempre, con la misma mancha oscura en el lado izquierdo de la llama que nunca había salido con ningún producto. La pava era la que ella había dejado cuando se fue, guardada en el armario de abajo, que nadie había considerado suficientemente valiosa para llevarse. Rosa la encontró donde la había dejado, la lavó, la llenó, la puso en el fuego. Mientras el café pasaba, fue hasta el corredor y se sentó en el banco. El banco era el mismo, pero había en él ahora una calidad diferente, no de objeto nuevo, sino de objeto que había sido visto de verdad por primera vez, que había sido tratado con el cuidado que merecía después de mucho tiempo, siendo simplemente usado. Apoyó la espalda contra la pared del corredor y cerró los ojos un momento. Escuchó el viento pasando por el cafetal, con ese sonido específico que hace el viento cuando pasa por hojas de café, diferente al sonido entre hojas de eucalipto, diferente al sonido entre hojas de maíz, un sonido que ella había oído tantas veces que estaba grabado en ella en un lugar más profundo que la memoria consciente. Escuchó un zorzal en el fondo del patio, insistente y claro. Escuchó el silencio específico de ese lugar que había cargado dentro del pecho durante todo el tiempo en que había estado lejos, sin saber que lo cargaba. Cuando abrió los ojos, el café estaba listo. Fue a buscarlo. Volvió al banco con la taza en las manos, esa taza de porcelana gruesa que había sido de Doña Concepción y que Rosa había guardado durante años con el cuidado que se guarda lo que perteneció a quien uno amó. Se sentó de nuevo. Pensó en don Antenor, en la manera en que se quedaba mirando ese mismo horizonte con las manos en el regazo, y el peso de todo lo que sabía, en la manera en que había dicho, en una tarde que parecía ahora de otra vida, ojalá sea suficiente. Fue suficiente, pensó ella, más que suficiente. El sol siguió bajando hacia el cerro, como lo hace todos los días, sin prisa y sin pausa, que indiferente a todo lo que sucede debajo de él, y al mismo tiempo iluminándolo todo con la misma generosidad. Rosa tomó el café despacio y se quedó allí, en el banco de madera del corredor de la hacienda San Benedicto, mirando el cafetal que florecía sin apuro, mientras la tarde llegaba con esa luz dorada que hace que todo parezca estar siendo iluminado desde adentro, como alguien que llegó a donde siempre debería haber llegado, como alguien que por fin pudo posarse. Llegaste hasta aquí, eso no es poca cosa, y quiero que lo sepas. Ahora necesito hablarte directamente, no al oyente genérico, no a la audiencia, a ti, que elegiste quedarte hasta el final. Esta historia fue escrita para quien conoce, desde algún lugar adentro, lo que es ser el banco de madera de la situación, lo que es ser aquello que las personas miran y deciden que no tiene valor, lo que es trabajar con lealtad en un lugar donde la lealtad nunca fue buscada porque nunca fue valorada, lo que es ser despedido con un gesto de mano por quien nunca entendió lo que estaba dejando ir. Si reconociste en Rosa algo que estás viviendo ahora, quiero que sepas una cosa. Lo que te quitaron sin derecho no define lo que mereces, y lo que construiste con honestidad, incluso en los días en que nadie estaba mirando, incluso en los días en que tú mismo dudaste si valía la pena seguir siendo quien eres, eso no se perdió, está guardado, dentro de ti, en tu carácter, en la manera en que tratas a las personas cuando no hay nada que ganar con eso,
en la manera en que cumples lo que prometes, aunque la otra persona ya haya olvidado que la promesa fue hecha. La justicia a veces tarda. A veces llega de una manera que uno no esperaba. Dentro de un banco viejo, dentro de una carta escrita por alguien que vio lo que los demás no quisieron ver. A veces no llega de forma visible, y aún así lo que construiste con lealtad permanece. Porque la lealtad es una de las pocas cosas que el tiempo no consigue deshacer del todo. No necesitas ser el más ruidoso del salón para ser el más importante. Rosa nunca lo fue. Sí, hoy el peso es demasiado para cargarlo solo. Encuentra tu banco de corredor. El lugar, la persona. El silencio que te deja ser honesto sin miedo. Y quédate allí un tiempo. Las cosas correctas tienen una manera de acomodarse cuando uno deja de luchar contra el propio peso y empieza a confiar en el propio suelo. Cuídate, sigue, siendo quien eres cuando nadie está mirando. Y gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Eso dice mucho sobre quién eres.